Hoy vamos a hablar de un genio que tenía una gata. Mientras que él trabajaba, la gata maullaba para poder salir o entrar de casa. Este genio hizo un agujero en la parte de abajo de la puerta para que la gata saliera o entrara y no ser molestado. Cuando la gata tuvo gatitos, este genio, que también era científico, hizo agujeros para los gatitos también. A este genio le debemos la famosa ecuación fuerza es igual a masa por aceleración. Pero esta ecuación solamente sirve cuando la masa es constante, es decir, cuando no varía en el tiempo. Las leyes de Newton son de vital importancia dentro de la física. Marcan un antes y un después de la comprensión del mundo que nos rodea, bajo una teoría matemática bien estructurada. Como vimos en la primera clase de las leyes de Newton, la primera ley nos explica que si no hay una fuerza neta actuando sobre un objeto, este se puede mantener en reposo o en movimiento constante. Ahora, la segunda ley de Newton nos explica qué sucede cuando sobre un cuerpo está actuando una fuerza neta. Y hoy vamos a hablar sobre la segunda ley de Newton, la ley de la fuerza. Para la clase de hoy debes tener conocimientos previos sobre cinemática, desplazamiento, movimiento rectilíneo uniforme variado y, muy importante, la primera ley de Newton. Antes de la llegada de Galileo, los antiguos sabios como Aristóteles pensaban que cuando se le aplicaba una fuerza a un cuerpo, éste comenzaba a moverse y se detenía al final porque se cansaba. Pero fue Galileo, alrededor de los años 1600 después de Cristo, quien guiado por experimentos se dio cuenta que la causante de que se detengan los cuerpos era una fuerza externa llamada fricción. Pero fue Newton quien definió magnitudes como cantidad de movimiento, fuerza, aceleración, conceptos que se utilizaron para establecer los principios de la mecánica. La segunda ley de Newton establece que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a su fuerza e inversamente proporcional a su masa. Para entender la manera de deducir la segunda ley de Newton, imaginémonos un bloque de madera siendo empujado por una fuerza F. Se acelera poco, ¿cierto? Ahora imagínate si tomamos y duplicamos la fuerza. Podemos ver que se acelera el doble. Entonces podemos deducir de esta manera que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Además, si ahora apilamos sobre el bloque de madera una masa y le aplicamos una fuerza F, veremos que la aceleración disminuye. Ahora bien, si le aplicamos otra masa más y empujamos con la misma fuerza F, veremos que la aceleración todavía disminuye el doble. Disminuye el doble con respecto al bloque estando solo. Por lo que es claro ver que la aceleración es inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Es decir, a medida que aumenta la masa del cuerpo, la aceleración disminuye. Si suponemos que la constante de proporcionalidad es 1, podemos deducir la famosa ecuación: fuerza es igual a masa por aceleración. Pero como lo mencionamos en un principio, esta ecuación solamente es válida para masas constantes, es decir, que no varíen en el tiempo. También notemos que la aceleración se define como la variación de la velocidad a través del tiempo. Es por esto que cuando existe un cambio en la velocidad, se puede decir que existe una aceleración, y si existe una aceleración, se puede decir entonces que existe una fuerza neta que la provoca. Además, cabe destacar que la fuerza neta o fuerza total de un objeto es la suma vectorial de las fuerzas externas ejercidas sobre el objeto. Y como te podrás imaginar, al referirnos a fuerzas externas, estamos hablando de fuerzas provenientes del medio ambiente, por lo que podemos deducir que si la velocidad cambia, entonces existe una aceleración y por lo tanto una fuerza neta no nula. Con la ecuación de la segunda ley de Newton podemos calcular la fuerza de un objeto que se mueve con aceleración de 20 metros sobre segundos al cuadrado y una masa de 30 kilogramos. Es decir, solo reemplazamos en la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración los 30 kilogramos que corresponden a la masa y los 20 metros sobre segundos al cuadrado que corresponden a la aceleración. Realizando el cálculo obtenemos una fuerza de 600 newton. Esto es equivalente al peso de una persona con una masa de 61 kilogramos.
En esta clase hemos aprendido que para entender la segunda ley de Newton debemos saber qué es cantidad de movimiento, aceleración, fuerza neta y velocidad. Para entender la clave de la segunda ley de Newton debemos saber que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza que se le aplica a un objeto e inversamente proporcional a su masa. Y hasta aquí la clase de hoy. Espero que estos conocimientos adquiridos los puedas aplicar en tu vida diaria. Hasta la próxima. Este es el juguete de mis sobrinos. A ellos les encanta jugar con esto. Y a propósito de autos, ¿ustedes alguna vez han visto uno en la vida real que funciona con gas natural en lugar de gasolina? Para incorporar el gas en los autos, agregan de 2 a 4 cilindros en el interior del vehículo. ¿Y qué sucede con la presión de estos cilindros de gas cuando se calientan por haber dejado el auto todo el día bajo el sol? Te invito a descubrirlo en la clase de hoy. A principios del siglo XIX, Joseph Gay-Lussac estudió la relación entre la temperatura y la presión de los gases. Te invito a que hablemos sobre la ley de Gay-Lussac. Para esto necesitas tener conocimiento previo de las propiedades de los gases, sobre todo con la teoría cinética que nos explica el comportamiento de los gases a nivel molecular y además en matemáticas con la ecuación de la recta. Si quieres conocer más sobre este tema, puedes visitar nuestro video titulado Propiedades de los gases y si tu duda es en matemática, puedes consultar tus libros. Ahora vamos a ver cómo se determinó la ley de Gay-Lussac y qué afirma. Gay-Lussac escogió como variable independiente la temperatura del gas y como variable dependiente la presión. Para esto, utilizó un recipiente que tenía incorporado un manómetro para medir la presión y un termómetro para medir la temperatura. Colocó un gas en el interior del recipiente y empezó a calentarlo, anotando la presión y la temperatura del gas. Es importante notar que durante todo el experimento se mantuvo un volumen constante del gas. La ley de Gay-Lussac nos indica que cuando sube la presión, también sube la temperatura del gas y de igual manera, si sube la temperatura, sube la presión. Dicho en otras palabras, la presión y la temperatura son directamente proporcionales cuando se mantiene un volumen fijo de gas. ¿Por qué ocurre esto? Como recordarás de la teoría cinética molecular de los gases, la temperatura de gas es una medida de la energía cinética de sus moléculas. A mayor temperatura, las moléculas se mueven más rápido y por lo tanto aumenta el número de colisiones entre las moléculas del gas y las paredes del recipiente, aumentando así la presión. Si graficamos la presión versus la temperatura, obtenemos una línea recta. Como en este ejemplo, la temperatura está medida en grados centígrados, la recta no pasa por el punto 00. Entonces, si extendemos la recta para encontrar a qué temperatura se obtiene una presión de 0, vemos que coincide con menos 273.15 grados centígrados, lo que hoy conocemos como el cero absoluto de temperatura. Para obtener una recta que pase por el punto 00 y que la ecuación resulte más sencilla, se debe realizar la gráfica cambiando las unidades de temperatura a Kelvin. La pendiente de esta línea recta es una constante, a la que llamaremos constante de proporcionalidad. Ahora que tenemos una recta que corta por el punto 00, podemos escribir la ecuación matemática de Gay-Lussac. P es igual a K por T, donde K es la constante de proporcionalidad, P presión y T temperatura. Despejando la ecuación se obtiene que la presión del gas dividida para la temperatura en Kelvin es igual a una constante. De este modo, si P es igual a K por T y despejamos K, esta sería igual a P sobre T. Por esta razón, la ley de Gay-Lussac se expresa muchas veces de la siguiente manera. P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Si dividimos la presión de un gas sobre su temperatura absoluta en un momento inicial, debe ser igual al cociente de la presión sobre la temperatura absoluta en un momento final, de manera que P1 sobre T1 es igual a T2 sobre P2. Volvamos entonces al ejemplo del auto que utiliza gas natural como combustible para resolver un ejercicio.
La presión del gas era de 200 bar cuando fue llenado a una temperatura de 15 grados centígrados. ¿Cuál es la nueva presión del gas cuando el cilindro se calienta a 25 grados centígrados? Usemos la ley de Gay-Lussac para calcularlo. Primero debemos recordar que la ecuación fue establecida para temperaturas absolutas, es decir, en Kelvin. Por ello, debemos transformar los datos que vienen dados en grados centígrados. T1 es igual a 15 más 273.15 igual a 288.15 Kelvin. T2 es igual a 25 más 273.15 igual a 298.15 Kelvin. Luego escribimos la ley de Gay-Lussac y reemplazamos los valores. P1 equivale a 200 bar, T1 a 288.15 Kelvin. P2 es lo que estamos buscando y T2 equivale a 298.15 Kelvin. Despejamos la presión del momento 2 y así obtenemos la nueva presión que es 206.94 bar. En resumen, hoy hemos aprendido que si la temperatura de un gas aumenta, también lo hace la presión y viceversa. También aprendimos que para realizar cálculos utilizando la ley de Gay-Lussac, debemos emplear la temperatura en Kelvin y además que la expresión más utilizada es la que mostramos aquí. Hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Espero que estos conocimientos sean de gran utilidad en su vida diaria. ¡Hasta la próxima!